profecías del Antiguo Testamento acerca de la segunda venida. Mientras el arrebatamiento es una doctrina del Nuevo Testamento que jamás se menciona en el Antiguo Testamento, porque la iglesia como tal era un misterio no revelado en el Antiguo Testamento. La segunda venida está firmemente asentada en el Antiguo Testamento. Probablemente la primera de las profecías acerca de la segunda venida de Cristo está en Deuteronomio 30, versículos del 1 al 3. Esta profecía acerca de la reunión de Israel en su tierra nuevamente, se predica que Israel se convertirá al Señor espiritualmente y que entonces el Señor hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. La expresión hará volver indica un acto de intervención de Dios en la situación y a la luz de las escrituras posteriores se relaciona claramente con la venida del Señor mismo. Los salmos, aunque constituyen el libro de adoración del Antiguo Testamento, frecuentemente se refiere a la segunda venida de Cristo. Después de una introducción descriptiva del justo en contraste con el malvado en el Salmo 1, el Salmo 2 inmediatamente describe la gran contienda de Dios con las naciones. Aunque los príncipes del mundo desean rechazar a Dios y su gobierno sobre ellos, Dios declara su propósito. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. Capítulo 2, versículos 6. El salmo que sigue anunciando que este rey, al enfrentarse con los malos, los quebrantará con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará. La trilogía formada por los salmos 22, 23 y 24 presenta a Cristo como el buen pastor que daría su vida por las ovejas, según Juan 10, versículo 11. El gran pastor, que vive siempre para interceder por los suyos, Hechos 13, 20. Y el príncipe de los pastores, que viene como rey de gloria para recompensar a los pastores fieles, 1 de Pedro 5, 4. El Salmo 24 describe la situación milenial. De Jehová es la tierra. Se exhorta a las puertas de Jerusalén que se levanten para dar paso al Rey de Gloria. Salmo 24, versículo del 7 al 10. El Salmo 50, versículo 2 menciona el reinado de Cristo desde Sion. Como se verá más tarde en el estudio del milenio, Salmo 72 describe a Cristo que ha venido a la tierra para reinar sobre las naciones. El Salmo 89, versículo 36, habla del establecimiento del trono de Cristo en cumplimiento del pacto con David inmediatamente después de su segunda venida. El Salmo 96, después de describir el honor y la gloria de Dios, exhorta a los cielos y la tierra a que se regocijen delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con verdad. La posición actual de Cristo a la diestra de Dios es descrita en el Salmo 110, pero también se predice que vendrá el día cuando Él reinará sobre sus enemigos y su poder saldrá de Sion. De estas diversas profecías se desprende claramente que la verdad acerca de la segunda venida de Cristo y su reino es una revelación de gran importancia en el Antiguo Testamento y no una de importancia secundaria. Esto es confirmado como un tema principal entre los profetas mayores y menores. En la gran declaración profética de Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, Cristo es descrito como un niño
que ha nacido y al mismo tiempo es Dios Todopoderoso. Describe su reinado sobre el trono de David como un reinado que no de los resultados de la segunda venida de Cristo y del establecimiento de su reino. Este pasaje será discutido más ampliamente en el estudio del reino milenial. Sin embargo, la introducción del reino depende de la doctrina de una venida literal de Cristo a la tierra y de la demostración del poder divino para juzgar a los malvados. También se menciona esta escena en capítulo de Isaías 63, versículos del 1 al 6, donde se describe gráficamente el juicio de Cristo sobre la tierra en su segunda venida. En las profecías de Daniel, que tienen relación con los tiempos de los gentiles y el programa de Dios para la nación de Israel, se relacionan la consumación de ambos con la venida del Hijo del Hombre desde el cielo. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Este pasaje da una clara descripción de la segunda venida. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que nunca será destruido. Daniel había anunciado la misma verdad al interpretar la visión de Nabucodonosor y había predicho en Daniel capítulo 2 versículo 44 un reino que no será jamás destruido. Igualmente, la mayor parte de los profetas menores tocan este tema y en forma especial lo hace el libro de Zacarías. Según Zacarías capítulo 2 versículos 10 y 11, el Señor declara: Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Esta es una clara referencia al milenio terrenal y al reinado de Cristo que sigue a su segunda venida. Aún más específico es Zacarías capítulo 8, versículo del 3 al 8. Así ha dicho Jehová: Yo he restaurado Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Los versículos 4 al 8 describen las calles de Jerusalén llenas de muchachos y muchachas que juegan, y a los hijos de Israel que son traídos de todo el mundo y habitan en Jerusalén. Zacarías capítulo 14, del versículo del 1 al 4, describe en forma dramática la segunda venida de Cristo mismo, que viene en la culminación de la guerra mundial que ha sobrevenido en el Medio Oriente y en la ciudad de Jerusalén. Zacarías dice: Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. La descripción gráfica de la división del monte de los olivos en el momento de la segunda venida de Cristo deja en claro que ningún suceso del pasado puede compararse con su segunda venida. La ridícula interpretación de que la segunda venida se realizó en el día de Pentecostés o en la destrucción de Jerusalén del año 70 no solo contradicen las últimas profecías que representan la segunda venida como un acontecimiento todavía futuro, como en el libro de Apocalipsis, sino que tiene
en contra el hecho de que el Monte de los Olivos permanece sin haber sufrido cambio alguno. Cuando los pies de Cristo se posen sobre el mismo Monte de los Olivos, que fue testigo de su ascensión en Hechos 1, ello será la señal para que se produzca un cambio en la topografía de toda la zona que rodea Jerusalén, en preparación para el reino que se establece. Consecuentemente, la segunda venida de Cristo en el Antiguo Testamento no se puede negar con explicaciones en el sentido de que algún suceso pasado o alguna experiencia espiritual contemporánea, por ejemplo, que es totalmente inadecuada para explicar la revelación bíblica. En cambio, en el Antiguo Testamento, la segunda venida de Cristo es la gran consumación de la historia mundial, en la que el Hijo de Dios viene a reclamar el mundo por el cual dio su vida y para ejercer su poder o autoridad sobre el mundo que no quería que Cristo reinase.